Interrumpimos este programa para llevarles este boletín. 4 personas, 3 de ellas identificadas como cantantes de fama nacional, murieron esta mañana en un accidente aéreo 5 millas al norte de Clear Lake, Iowa. Mary Halley, de 22 años, de Lubbock, Texas. Richie Valens, de 17, de Los Ángeles, California. Y J.P. Richardson, de 29, de Luisiana, conocido profesionalmente como Big Papa. ¡Bob! Este terrible accidente nos ha llenado de... ¿Oíste lo que dijo el radio sobre Richie? Esta es fácilmente la... no sé si quinta o séptima vez que grabo esto, pero mi perfeccionismo me dice, dude, es que puedes hacerlo mejor. Y personalmente creo que es un poquito, o sea, sí es bueno prestar atención a esa vocecita que tienes en la cabeza, pero de vez en cuando, porque realmente muchas de las cosas que quieres hacer no van a resultar como tú piensas, y verdaderamente en tu cabeza es cuando mejor se ven, pero ya traspasarlo a un hecho real es sumamente difícil. O sea, no es imposible, pero si algo está bien, creo que a veces puede estar mejor, a veces es mejor ni siquiera tocarlo. Pero ¡hey! Salutaciones y bienvenidos sean a The Playlist, parte de Tell Me a Story Productions, el podcast de antología musical en donde cada semana les estaré trayendo las historias, los mitos y las leyendas que rodean a los artistas que han marcado época en esta industria. Bienvenidos sean a este nuevo proyectito, porque parte de crecer consiste en hacer 1001 proyectos y no saber si los vas a terminar todos o no saber cuál va a pegar, porque puedes tener tus esperanzas y sueños depositados en uno, pero puede que no resulte. Pero hey, aquí andamos de nuevo a las andadas. Bienvenidos sean. Un poquito de introducción antes de comenzar con este capítulo 1. Pues The Playlist básicamente es un podcast me gusta llamarlo antología musical, porque va a ser una recopilación de historias, sucesos que han marcado a la industria del entretenimiento musical, que han marcado este arte. Eventos, álbumes, cosas, conciertos, whatever. Pero no nos vamos a meter tanto en la parte técnica, porque principalmente yo no soy una persona que esté educada en eso. No le sé, y para qué vamos a hacer como que sí, y al final quedar como el emoji de payaso. ¿Para qué arriesgarnos a eso? Y pues porque realmente mi interés va mucho con mi gusto por la historia, y siento que el recapitular estas historias dota de una mayor profundidad a toda esa música que nos gusta y que nos ha marcado pues a lo largo de bastante tiempo, ¿no? Ya sin el futuro pues desee, como dicen los chavos, a esto de analizar nota por nota todo lo que está pasando. Pues qué chido. También pues cabe aclarar, si es absolutamente necesario, vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera posible, de que yo lo entienda, para que ustedes lo entiendan. Solo si es para propósitos narrativos, ¿no? Pero si no, vamos a dejarlo un poquito de lado. Pero bueno, vamos a comenzar con este capítulo 1. Como ya lo hemos dicho, esto es un podcast de historia, de antología musical, de cosas que han pasado a lo largo de esta industria que tiene ya bastantes años, ¿no? Y es que a lo largo de la historia se han suscitado eventos que han marcado un antes y un después, tales como lo pueden ser una serie de conciertos épicos. Tómese por ejemplo a Woodstock en el año 69, que vamos a hablar de ello posteriormente, el Live Aid, este, el tributo a George Harrison, por ponerles un ejemplo, o también el surgimiento de géneros nuevos que llegaron a romper esquemas, eh, tales como el punk. Últimamente creo que el equivalente actual podría ser el reggaetón, el género urbano, como dicen por ahí, esto que viene a desquebrajar las grietas de la sociedad, que viene a escarbar en ellas
pues para construir algo nuevo desde ahí. O también tragedias, sucesos que debido a su naturaleza siempre nos van a dejar con un ¿y si hubiera pasado? Y este día no va a ser la excepción. Para esta historia vamos a tener que remontarnos específicamente al día 3 de febrero de 1959, en donde nuestros protagonistas, Richie Valens, Buddy Holly y Giles Perry Richardson, mejor conocido como The Big Popper, perdieron la vida en un accidente aéreo. Accidente que después sería conocido como el título previamente mencionado The Day the Music Died, gracias a que el autor Don McLean se referiría a él mismo a este día así en su canción American Pie, lanzada en 1971, poco más de una década después. Pero antes de conocer las causas que ocasionaron este fatídico accidente, considero también que es importante repasar las vidas de aquellos quienes se vieron involucrados para que así podamos tener un mejor contexto de todo lo que sucedió y por qué este día fue tan importante al punto de dejar un vacío muy grande no solo en la historia de la música norteamericana, sino también a nivel mundial, como lo vamos a ver más adelante. Vamos a comenzar hablando por Giles Perry Richardson Jr., mejor conocido por su apodo de Big Popper, que quizás muchos no lo conozcan. Si no lo conocen, se los presento. Y es que su nombre no está entre los más grandes de la historia del rock. Su apodo lo consiguió por su enorme corpulencia, sin embargo, fue de aquellos personajes menores que contribuyeron a la consagración del sonido que permanecería a lo largo de los años 50. Sin embargo, el destino no sería del todo amable con él. Y es que quizás de nuestra Trinidad era quien menos talento tenía, no por ser un músico malo per se, sino porque su repertorio era un poco limitado, se quedaba un poco corto a comparación de lo que hizo Richie Valens o lo que hizo Buddy Holly, siendo The Big Popper más un personaje que un artista como tal. Sin embargo, Popper se presentaba a sí mismo como un personaje sincero, no siendo innovador en su género, pero sí un divulgador bastante importante, célebre DJ y un tejano bastante orgulloso. Nació el 24 de octubre de 1930 y se crió musicalmente hablando, inmerso en la tradición del country y del western. Alto, grandote y muy simpático, sabía imitar a cantantes y actores de la época. Con una bella voz de tenor y debido a su gran carisma sabía llamar muy bien la atención del público cada que salía al escenario. Y una de sus actividades favoritas era la de tener un programa de radio en la emisora de la escuela, presentando temas tanto de jazz como de country. Actividad que nunca abandonaría del todo, ni siquiera en sus años de más alta popularidad. Inclusive para 1952, un referéndum lo elegiría como el mejor DJ de toda la ciudad. Esto en virtud de un estilo muy exuberante y altamente comunicativo. Fue para ese entonces que se le empezó a conocer como tal, como The Big Popper. Y durante su servicio militar había escrito canciones para entretenimiento de sus colegas, lo que le animó a probar suerte como cantante y enviar sus maquetas a varias compañías discográficas. Ya tomándose más en serio su carrera como músico, los primeros intentos fueron llevados a cabo en Luisiana, en los pequeños estudios del sello discográfico de Jay Miller. Grabó unas cuantas canciones que carecían de un estilo bien definido, pero que le sirvieron para comprender quién era como artista y qué era lo que quería hacer. Pese a que ninguna de estas canciones fueron publicadas, pasado el tiempo, en 1957 firma un contrato con la discográfica Mercury. Graba un par de discos sin mucho éxito hasta en otoño de 1958,
con la llegada del sencillo A Chantilly Lace, publicada en una cara B, entra a las listas de popularidad y dispara la popularidad de Bopper a lo más alto, lo que le termina abriendo finalmente las puertas del éxito. Dicha canción fue escrita durante su periodo en el servicio militar y hablaba de cómo debían vestirse las chicas para atraer a los hombres. No lo puede notar, pero estoy haciendo comillas. Hasta finales de ese mismo año, The Big Bopper publicaría otros éxitos como Big Bopper's Wedding y Little Red Riding Hood, catapultándolo al centro del mundo del espectáculo. Su nueva popularidad llegó a oídos del manager de Buddy Holly, que para aquel entonces ya era una estrella de rock consagrada, además de ser tejano como él, lo que ayudó a que hicieran conexión y tuvieran una química instantánea. Holly le ofrecería participar en la gira Winter Dance Party, a lo cual Bopper no dejó pasar la oportunidad y su popularidad llegó a su pico durante toda esta época. A diferencia de lo acontecido con sus colegas Holly y Valance, Bopper no ha gozado de una popularidad póstuma, al menos no una tan grande, dado que por calidad y cantidad su repertorio era insuficiente, pero era uno muy ligado a su extravagante personalidad, su forma de presentarse en escena y entretener al público. Si bien el nombre de The Big Bopper no ha pasado a la historia como uno que se le pueda considerar tan grande o tan bueno a comparación de los artistas de la época, sí queda en los anales de la historia del rock and roll como un pilar del sonido que vendría en años posteriores, junto a una serie de canciones que, dicho sea de paso, eran bastante buenas. Y ahora vamos a hablar de quien quizás sea el más talentoso musicalmente hablando de los tres. Y es que la importancia de Buddy Holly radica en su capacidad de descubrir nuevos horizontes y de librarse de los clichés del rock and roll, logrando encontrar una mezcla correcta del rhythm and blues, el doo-wop, el gospel e incluso el género country. Que si bien para aquel entonces artistas de la talla de Jerry Lee Lewis, Little Richard, Fats Domino e incluso el mismísimo rey Elvis Presley, cuando ellos tuvieron un estilo bien definido, realizaron más bien pocos progresos, al menos hablando en lo musical. Holly, si bien no cambió la base del rock and roll, sí demostró cómo dentro de su simpleza, este podía ser escuchado de manera distinta. Charles Harding Holly nació un 7 de septiembre de 1936 en Lubbock, Texas, siendo el más pequeño de 4 hijos de una pobre pero muy feliz familia. Su madre prefería llamarlo Buddy, y alguien quizás por equivocación quitó la E de su apellido en su primer contrato discográfico, lo que dio origen a su nombre artístico. No están muy claras sus primeras influencias musicales, aunque examinando sus recuerdos familiares se han encontrado discos de Hank Williams, Jimmy Rogers y country tradicional. Con un poco de educación musical y muchas horas de práctica junto a sus hermanos, Holly, a los 15 años ya sabía tocar de oído todas las canciones de country más famosas de la época. Y para cuando decidió hacerse músico, recorrió todas las vías posibles para poder lograrlo. Grabó cintas mezclando un estilo country y rockabilly, mientras que junto a su compañero de escuela Bob Montgomery, tocaban bajo el nombre Buddy and Bob Western and Bob, y un conductor de la radiodifusora KDAV de Lubbock llamado Duncan, que se dedicaba a organizar conciertos en la zona, les propuso hacer de teloneros para un evento, lo cual atrajo la atención de Eddie Crondall, un manager de Nashville que lo acercaría finalmente a las grandes ligas. Estando las grabaciones del dúo en manos más expertas, llegaron a los despachos de la productora Decca, que
dicho sea de paso, como dato curioso, estos tipos que al parecer carecían de un poco de visión artística, no solamente para esos tiempos, sino para muchos años por venir, que pues bueno, no puedes predecir qué es lo que le va a suceder a un artista, pero lo que voy con esto es de que la productora Decca fue la productora también que tiempo después terminaría rechazando a The Beatles. Y creo que está de más decir porque esto fue un error. Pero bueno, errores que pasaron a la historia. ¿Y por qué lo rechazaron? Porque desgraciadamente Decca quería a un artista solista y no a un dúo, lo que hizo que el amigo de Holly, Montgomery, aceptara quedarse tras bambalinas, aunque pues dicho sea de paso, lo hizo de bastante mala gana, lo cual era pues muy comprensible. Para enero de 1956, Holly realizó el primero de sus 3 viajes a Nashville para grabar en estudio. Aunque su alegría no duró mucho, su primer disco, Blue Days, Black Nights, pasó desapercibido y las intenciones creativas de la compañía parecían ir en dirección contraria a las de Holly. Aunque de sus primeras grabaciones como Midnight Shift y Rock Around with Ollie Beam eran sumamente innovadoras y estaban entre sus mejores canciones, la compañía decidió dejarlas enfriar por un rato, prefiriendo a un Holly más impersonal que cantase baladas. La falta de visión de Decca se define por sí misma en esta frase de Paul Cohen, y cito: Buddy Holly es el mayor incapaz con el que he trabajado. Durante algunas grabaciones con Decca, Holly había contado con músicos locales, entre los que se encontraban Sonny Curtis, Don Guess y Jerry Allison, quien sería pieza vital para el desarrollo del estilo de Holly, siendo el núcleo de lo que se conocería como un futuro como el grupo The Crickets. Y después de ser rechazados nuevamente por Decca, porque al parecer estos tipos no entienden, tanto Holly como Jerry, junto al guitarrista Nicky Sullivan y el bajista Larry Walborn, después sería reemplazado por Joe Mauldin, partieron hacia Nuevo México para rehacer sus canciones y experimentar con toda la tranquilidad del mundo. Entre las regrabaciones se encontraban canciones como That'll Be the Day y I'm Looking for Someone to Love. Gracias al músico Norman Petty y a sus contactos en Nueva York, después de ser rechazados por la discográfica Columbia, la renovada compañía Brunswick aceptó producir un disco de Holly, con el inconveniente de que Brunswick era afiliada de Decca, que retenía los derechos de una versión de That'll Be the Day, por lo cual Holly sacó el disco bajo el nombre de The Crickets. Fue entonces que para septiembre de 1957 comenzó una serie de singles grabados bajo, ahora sí, el nombre Buddy Holly, tales como Words of Love y Peggy Sue, que llegó a finales de ese mismo año a ser top 10 en las listas de popularidad. Sin embargo, la canción Oh Boy, publicada bajo el nombre de The Crickets, fue lo que le terminó abriendo las puertas de la verdadera fama. Espectáculos en televisión llegaron y The Crickets se convertían en el plato fuerte. Y por aquellas épocas, por tan solo $2 la entrada, un joven podía deleitarse a una media de 10 a 12 rockeros de primera línea. Para 1958, ya sea bajo el sello de Buddy Holly o The Crickets, todas sus canciones iban directamente a las listas de éxito. Desde Gran Bretaña hasta Australia, Buddy Holly dejaba tras de sí una gran cantidad de fans atraídos tanto por la música como por la fascinación hacia su persona. Buddy Holly, para los que lo han visto, posiblemente ya lo noten ya lo vieron en la portada del episodio. Tenía estos lentes enormes, como tipo de nerd, como tipo niño bueno, no sé si sea la palabra más correcta para describirlo, pero tenía esos lentes que se volvieron súper iconiquísimos. También empuñaba una Fender Stratocaster que fue construida especialmente para él. Y años más tarde, muchos artistas retomaron lo que se le conoce ahora como
The Buddy Holly look, Han Marvin con The Shadows en los 60s, Elton John en los 70s y Elvis Costello en la época de los 80s. La carrera profesional de Buddy Holly apenas y duró 18 meses, durante los cuales rompió colaboración tanto con Norman Petty como con The Crickets, debido a que Holly había decidido mudarse a Nueva York. Jerry Allison se casó con una chica en Texas y Petty lo había hecho a él a un lado para continuar con el grupo de Crickets, solamente que sin Holly. Y a pesar de los éxitos, el futuro de Holly no estaba del todo claro. Su última grabación, Heartbeat, apenas y logró escalar en las listas de éxitos, y el poco dinero que ganaba apenas si le servía para pagar la ruptura del contrato con Norman Petty, lo cual le orilló a volver a la carretera, a volver a hacer giras, lo cual le llevó a iniciar la gira de conciertos Winter Party Dance Tour, que sin saberlo se convertirían en sus últimas apariciones en vivo. Su fallecimiento contribuyó a mantener el mito de Holly y su música más viva que nunca. Y es que son pocos los artistas del rock que no tienen una deuda con su música. Unos han retomado su manera de componer canciones, su forma de cantar o incluso su look. Y muchos otros grupos de los años 60 trataron de replicar la fórmula Holly and the Crickets, incluso los mismos Crickets, que lograron resurgir en años posteriores, pero siempre terminando por incluir en sus repertorios canciones de su época con Holly. Y otros artistas como The Beach Boys, Mickey Gilley, Santana o Tanya Tucker han cobereado varias de sus canciones, de forma diferente pero todos con el mismo amor y el mismo respeto. Incluso durante los años 60 surgió un grupo inglés conocido como The Hollies, cuyo disco más exitoso es uno llamado simplemente a Buddy Holly. Para concluir, y citando al legendario Mick Jagger, para mí, Buddy Holly es el único rockero blanco original. Todos los otros han saqueado a los negros, incluso el mismo Elvis. Y ahora, vamos a pasar con el más joven de los tres, pero no por eso el menos capaz o el menos hábil. Estamos hablando de Richard Steven Valenzuela Reyes, mejor conocido por todos como Richie Valens. Nacido en Paicoma, Los Ángeles, California, fue uno de los primeros músicos de rock and roll que se saltaron la barrera del lenguaje y lanzaron canciones tanto en español como en inglés. Su forma delicada y soñadora de cantar contrastaba con la base guitarrística, derivada de los ritmos latinos a los cuales estuvo expuesto debido a su cercanía con la frontera de México, lo que le llevó a tener un gran número de éxitos a pesar de su muy breve carrera. Sus padres fueron José Steven Valenzuela y Concepción Reyes. Creció escuchando música tradicional mexicana, así como la guitarra flamenca y el rhythm and blues. Desde muy joven, Valens expresó su interés por crear sus propias melodías, a lo que su padre lo alentó a aprender a tocar la guitarra y la trompeta. Posteriormente, aprendiendo por su cuenta a tocar algo de batería. Ya ven, padres, todos los que son papás y están escuchando esto, apoyen los hobbies de sus hijos. Uno nunca sabe cuándo va a tener al siguiente Paul McCartney, John Lennon o al siguiente Richie Valens a su lado. Así que, pues, como quien dice, como dice el meme, que no es meme, pero lamentablemente es meme, hay talento, solamente falta apoyarlo. Aunque Valens era zurdo, era tanta su ansiedad por aprender a tocar la guitarra que aprendió a dominar el instrumento a la perfección con su mano derecha. Su dominio era tal que llevaba el instrumento regularmente a clases, donde deleitaba a amigos y compañeros, cuando todavía era socialmente aceptable que llevaras tu guitarra a todos lados. Para cuando cumplió 16 años, Richie fue invitado a unirse como guitarrista a una banda local llamado The Silhouettes. Silhouettes, creo que sí se pronuncia así. Se escribe The Silhouettes, vamos a llamarla así.
para que posteriormente tomara la posición de cantante, luego de que el vocalista principal abandonara el grupo. Para mayo de 1958, sería descubierto por el productor Bob Keane, propietario y presidente del sello Delphi Records. A ellos había llegado el comentario de un nuevo talento en ascenso conocido como Reginald Little Richard, en alusión al famoso músico de rock del mismo nombre. Keane, impresionado por la actuación de Valens en un cine del área de San Fernando, decidió invitarlo a un estudio cercano en donde Valens grabó algunas canciones. Posteriormente, dichas canciones fueron regrabadas en los estudios Gold Star. Algunos de estos temas todavía se pueden encontrar en el recopilatorio Richie Valens Lost Tapes. Entre algunos de estos demos se pueden encontrar canciones como Donna, la cual Richie interpretó por primera vez en un teléfono público, dedicándosela a su novia Donna Ludwig. A sugerencia de Bob Keane, Richard cambió su nombre por el de Richie y Valens por el de Valenzuela. Esto con la finalidad de tener un mejor efecto ante el público de habla inglesa. Para su siguiente disco, el último de su vida, se lanzó como doble sencillo Donna y la legendaria La Bamba. Esto abrió a Valens las puertas del espectáculo, lo que le llevó a ser enviado a enriquecer la gira por Medio Oeste liderada por Buddy Holly. Posteriormente al fallecimiento de Valens, el productor Keane logró dividir 33 actuaciones de Valens en 4 álbumes y un EP, último material conocido hasta ahora de dicho músico. Su historia fue rescatada en 1987 y sirvió para realizar la película conocida como La Bamba, apoyada en su actuación y en la creación de la banda sonora por el grupo chicano conocido como Los Lobos, revalorizando la figura de Valens, un jovencísimo héroe del rock and roll que terminó por trascender a la inmortalidad. Ahora nos vamos a situar en noviembre de 1958. Para estas fechas, Buddy Holly ya había terminado su asociación con el grupo The Crickets, lo cual le orilló a reclutar a nuevos músicos para la gira The Winter Dance Party, con Waylon Jenkins en el bajo, Tommy Allsop en la guitarra, Carl Bunch en la batería y Frankie Sardo como uno de los vocalistas principales. La gira estaba prevista para cubrir 24 ciudades a través del centro de los Estados Unidos, y las nuevas sensaciones del momento, Richie Valens, The Big Bopper, junto con el grupo The Belmonts, se habían unido a la misma en una oportunidad para promover sus grabaciones y, ¿por qué no?, obtener un poco de dinero extra. El tour dio inicio el 23 de enero de 1959 en Milwaukee, Wisconsin, y muy pronto la logística de los viajes significó un problema para todos los involucrados. La distancia entre los conciertos no había sido considerada del todo al momento de la organización, y en su lugar de hacer una especie de círculo cubriendo las diferentes ciudades, se movían más bien en una especie de zigzag, con distancias que podían llegar hasta las 400 millas, es decir, unos 600 kilómetros entre destino y destino. Agregado a todo esto, que el autobús de la gira no estaba adecuadamente equipado para el feroz clima de la época, que consistía principalmente de nieve hasta la cintura y temperaturas que oscilaban entre los 26 y los 36 grados bajo cero, y el sistema de calefacción también se había averiado poco después de comenzado el tour. The Big Bopper y Richie Valens comenzarían a experimentar síntomas de gripe, y el baterista Burge, del grupo de The Belmonts, terminó siendo hospitalizado por un grave caso de pies congelados. El autobús terminó siendo reemplazado por uno del tipo escolar para seguir viajando, y después de la hospitalización del baterista Bunch, Carlo Mastrangelo lo reemplazó como baterista principal, alternando entre él, Holly y también Richie Valens. Para el 2 de febrero de 1959,
Los músicos arribaron a Clear Lake. El pueblo no había sido considerado como una parada, pero los promotores de la misma, esperando un lleno total, llamaron al representante de la sala de conciertos Surf Ballroom y le ofrecieron el show, a lo cual accedió, y el escenario fue preparado para esa noche. Para cuando Holly llegó al lugar del concierto, estaba sumamente frustrado con la situación del autobús de la gira, por lo cual decidió alquilar un avión para llevarlo a su próximo destino en Fargo, Dakota del Norte. El representante del Surf Ballroom se puso en contacto con el servicio de transporte a Dodger Flying Service para acordar un vuelo hacia el aeropuerto más cercano. Los arreglos del avión fueron hechos por el piloto Roger Peterson y un residente local de 21 años. El servicio cobró un total de $36 por boleto en el avión Beechcraft número 35 Bonanza del año de 1947, de un motor con una cola en forma de V y que tenía la capacidad para 3 pasajeros, además del piloto. Una confusión popular debido a la canción American Pie de Don McLean, que ya mencionamos un poquito antes, es que se dice que el avión en el cual los músicos viajaban tenía por nombre precisamente American Pie. Sin embargo, no existe registro alguno de un nombre asignado al avión, al menos no de manera oficial. The Big Popper había contraído gripe durante la gira y le pidió al bajista Waylon Jennings su lugar en el avión. Cuando Holly se enteró de esto, le dijo en un tono simpático: «Hey, espero que tu viejo autobús se congele», a lo que Jennings le contestó en un tono bromista: «Bueno, yo espero que tu avión se estrelle», comentario del cual Jennings se arrepentiría el resto de su vida. Valens, que alguna vez le había tenido miedo a volar, le pidió a Tommy Allsop su lugar en el avión. Los dos apostaron cara o cruz, ganando así su lugar a Valens en el vuelo. Se cuenta, se dice, mas no hay un registro oficial de esto, que después de la apuesta, Valens dijo: «Era la primera vez que tenía suerte en algo». Dion, miembro de The Belmonts, había sido tomado en cuenta también para el vuelo, pero declinó debido a que no podía justificar el gasto de esos $36, equivalentes a unos $320 actuales, dado que era la renta mensual que sus padres pagaban por su apartamento. Terminado el show de ese día, los músicos Holly, Valens y Big Popper fueron llevados al aeropuerto municipal de Mason City. El clima al momento del despegue fue reportado como una ligera nevada con cielos oscuros. Sin embargo, a pesar del clima tan turbulento de esa noche, los reportes del piloto Peterson no tenían la información necesaria para contrastar esto. Como cierto político dice por ahí, él tiene otros datos. El avión despegó de manera normal a las 12:55 am el martes 3 de febrero de 1959. Dodger, el dueño de la compañía de vuelos, atestiguó el despegue del avión desde una plataforma de control donde pudo ver claramente la luz de la cola del avión que descendió de manera gradual hasta que desapareció en la oscuridad. Alrededor de la 1 de la mañana, cuando se esperaba que Peterson se reportara por radio, el operador hizo diversos intentos por comunicarse, pero ninguno tuvo éxito, y el avión fue reportado como desaparecido 2 horas después. Más tarde ese día, Dodger, quien no había sabido de Peterson desde el despegue, voló en otro avión siguiendo la ruta planeada y en cuestión de minutos pudo localizar el sitio del accidente, a menos de 9 kilómetros del aeropuerto. Y fue así que la oficina del sheriff, alertada por Dodger, encargó a Bill McGill conducir hasta el lugar del accidente, un campo de maíz perteneciente al local Albert Jules. El avión impactó directamente contra el suelo a una gran velocidad, cargado a la derecha y en una posición en picada. La punta del ala derecha había impactado contra el suelo, proyectando el avión en maroma a través del campo unos 164 metros
antes de detenerse por completo, recargado en la cerca de la propiedad de Yule. Los cuerpos de Holly y de Valence habían sido despedidos del fuselaje y fueron encontrados cerca del accidente. El cuerpo de The Big Popper fue lanzado por sobre la cerca y acabó en el campo de maíz de un vecino, mientras que el cuerpo del piloto Peterson quedó atrapado en el avión junto con el resto de los componentes del mismo. El forense del condado certificó que las 4 víctimas habían muerto al instante, identificando la principal causa como un trauma severo al cerebro. La esposa embarazada de Holly se enteró de su muerte por los informes en televisión, quedando viuda tan solo después de 6 meses de haber contraído matrimonio, para posteriormente perder al bebé debido al impacto emocional que esto le generó. Que dicho sea de paso, fue gracias a este día que primero se informa a los familiares, se identifican los cuerpos y se avisa a los familiares antes de presentar un reporte para la vía pública, si se le quiere llamar así. La gira The Winter Dance Party no se detuvo ahí. Waylon Jennings y Tommy Allsop continuaron tocando por al menos 2 semanas más. La investigación oficial arrojó que el piloto Peterson, a pesar de tener más de 4 años de experiencia, no estaba certificado ni autorizado para volar bajo las condiciones que despegó el avión. Las nubes oscurecían las estrellas, no había un horizonte visible y había ausencia de luces en el piso por ser un área rural. Y así fue, como 3 brillantes y prometedoras carreras se apagaron de golpe, dejando en el aire la dolorosa pregunta ¿qué hubiera pasado si algo hubiese sido diferente ese día? Estaremos hablando hoy de quizás las figuras más grandes del rock and roll, aunque lamentablemente ya no habrá forma de saberlo. La cantidad de referencias, tributos, películas y por supuesto canciones hablan de qué tanto permeó la tragedia en el consciente colectivo de la cultura norteamericana, pero también de el rock a un nivel ya mundial. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado 1,000,000 versiones de La Bamba? También el grupo Weezer tiene una canción que se llama así tal cual, Buddy Holly. Ooh, we do, I look like Buddy Holly. Que está muy buena, la verdad, está muy divertida. Todo el video con el lookcito haciendo alusión a esa estrella de rock, pues ahí está como tributo también. También en el área del campo de maíz hay una placa, es una guitarra de metal que tiene los nombres de los fallecidos, tanto del piloto Peterson, como de Holly, como de Big Popper y como de Richie Valens también. Otro de los tributos pues, que se me vienen a la mente ahorita es una especie de escultura que está localizada entre los caminos de dicho campo de maíz. Son unos lentes enormes que usaba Holly, o sea, del mismo modelo. Son unos lentes enormes, ahí se los vamos a dejar en los show notes del episodio. Pero es una escultura bastante bonita. Luego la gente va, los pinta, les coloca lentes del mismo estilo. Está bastante emotivo. Ahí sí tienen la oportunidad, búsquenlo, pero les digo, ahí le vamos a dejar muchas imágenes alusivas al episodio después de que se publica ahí por nuestras redes sociales. Pero pues es un caso que al menos a mí me sorprendió mucho, tanto por lo inesperado que fue, que inesperado y no, porque al final de cuentas sí hubo muchas cosas que se pudieron haber hecho para poder haber evitado esto. El hecho de decir, oye, ¿sabes qué? Es que vamos a planear mejor la gira por estas tantas ciudades para que no nos salga pues ni tan caro y para que tú y los cuates que vayas a traer, que vayan a tocar contigo, pues estén cómodos, estén bien, pues para que al final todos tengamos éxito en esto, que al final pues es para lo que estamos aquí. Que no, o sea, la logística fue un desastre, las condiciones climáticas, que eso ya no está en el control de absolutamente nadie, también fueron un desastre. El hecho de decir es que tenemos un piloto que si bien tiene algunos años de experiencia, no está calificado para volar bajo estas condiciones climáticas.
pero sin embargo se la aventó porque dijo, igual y yo puedo. Hay muchas cosas que se pudieron haber evitado, pero pues lo impactante queda en el que literalmente, si nos ponemos a analizar fechas y todo, las carreras de cada uno de ellos, al menos llegando a su punto de popularidad más alto, duraron, ¿qué les gusta? Aproximadamente unos 2 años quizás, a lo mucho. Y es que si bien ya habían empezado a tocar desde mucho tiempo antes, no fue que entraron en este rango de la cultura pop, sino hasta tiempo después. Y pues, tal y como le pasa a muchísimas estrellas, llegan, vienen, hacen lo que tenían que hacer y de pronto se van. Que nos deja con el y que eso hubiera pasado y se hubiera pasado porque pues verdaderamente todos eran súper jóvenes. The Big Popper era el más grande, creo que tenía 28. No tan joven, pero igual bastante joven. Buddy Holly, que tenía 22 años. Richie Valens, que tenía 17. Toda una vida por delante para cada uno de ellos. Sin embargo, pues ya no se pudo. Estamos hablando de 3 músicos bastante talentosos que ayudaron a definir no solo el sonido, sino mucha de la historia del rock and roll. Si nos fijamos en varias composiciones de The Beatles, sus inicios, podemos encontrar algo de Buddy Holly ahí. Otra vez, la bamba, el lenguaje, cuántos no hemos dedicado We Belong Together de Richie Valens. Es una tragedia que marcó al rock and roll para siempre y que también dio paso pues a una de las canciones, o al menos una de mis canciones favoritas, que es American Pie. Pero pues bueno, gente, el pasado quedó atrás, esto ya no se puede cambiar, que es bastante curioso, ¿no? De que también hemos tenido algunas otras muertes relacionadas a accidentes aéreos. Tenemos el caso de Pedro Infante, que igual y en una de estas pues nos aventamos ahí un capítulo dedicado a él, de la poderosísima diva de la banda Jenny Rivera, que fue, creo, de los casos más recientes que me han impactado, pues porque toda la vida, o sea, yo me apellido Rivera, así que fue como perder una amiga cercana. Bueno, no así, porque yo no era tan fan de su música, no soy tan fan de su música, pero sí entiendo la importancia que tenía dentro del regional mexicano y para el mexicano promedio. No lo digo de modo despectivo, pero sí para una gran mayoría del pueblo mexicano. Pero bueno, gente, eso fue todo por hoy. ¿Qué les parece este caso? ¿Ya lo conocían? ¿Habían escuchado hablar de alguno de estos 3 músicos? ¿Habían escuchado alguna de sus canciones? No lo sé. Eso me lo pondrán en los comentarios. Les pido de favor que si les gustó, déjenme su like, por favor, compartan, comenten, hagan lo que quieran, pero vayamos interactuando y creando un poquito de comunidad. Estamos retomando poco a poco la creación de contenido, ya tenemos varios episodios en producción, este es solo el primero de ellos, pero pues hay que empezar por algún lado, y este es solo el reinicio para poder volver a crear contenido, hablar de algo que me gusta mucho, que es la música. Yo literalmente no puedo hacer nada sin música. Si me lavo los dientes, tengo un soundtrack de fondo. Si me ato los cordones, tengo un soundtrack de fondo. Tengo una playlist para cada tipo de situación en mi vida. Ah, que por cierto, también les vamos a dejar una playlist alusiva al episodio para que se introduzcan un poco más en la música de estos 3 tipos. Pero bueno, gente, nuevamente muchísimas gracias. Se agradece todo el cariño y todo el apoyo de cercanos, extraños y pues los que estén por venir, por llegar a la familia de Playlist, son bienvenidos. Espero que se la hayan pasado chingón, así como yo me la pasé bomba grabando este episodio. Y pues nada, banda, mi nombre es Manuel González. Nos estaremos viendo muy pronto. Y recuerden, bye bye Mr. Model Lady. Neta, para quien haya entendido esa referencia, que me mande DM y le prometo
que la voy a invitar un frappé. Del que quiera. El más caro para que duela. Pero si entendieron esa referencia, son unos cracks. Ahora sí, banda, nos vemos muy pronto. Bye.